Abran sus Biblias, pueden tomar asiento, abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. ¿Tienen sus Biblias, no? Muy bien, entonces sus Biblias o en sus teléfonos también tienen sus Biblias, el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Estamos en la serie Desenredando tus conflictos. Y el corazón de nosotros es que no te enredes, sino desenredes los conflictos que todos podemos tener en la vida. El primer domingo estuvimos hablando acerca de dónde nacen los conflictos. Santiago habla que los conflictos nacen del otro. Santiago dice que los conflictos nacen del corazón, de los deseos que no están satisfechos de nuestro corazón, y por eso se dan los conflictos. El siguiente domingo hablamos dos formas que la gente usualmente hace cuando hay un conflicto. Algunos, cuando ven un conflicto, huyen, corren o lo niegan. No existe ningún conflicto. Otros atacan. Es el momento de vencer y de ganar. Así que hay dos formas equivocadas, no saludables, y Jesús nos dice que nosotros debemos acercarnos con una actitud de perdón, de misericordia hacia el otro. El domingo pasado estuvimos hablando del gran conflicto, el primer conflicto del ser humano, y dijimos que el primer conflicto se dio en un lugar perfecto, así que todo conflicto se puede dar en cualquier lugar. Aún más, dijimos que Dios tomó la iniciativa de resolver el conflicto aunque Él no lo originó. Dios tomó la iniciativa de resolver el conflicto aunque Él no lo originó. Hoy día vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Mateo, capítulo 7, del 1 al 5, y dice así: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Tremendas palabras. ¿Alguna vez te has encontrado en algún momento donde dos personas están en conflicto? Donde dos personas empiezan a señalarse el uno contra el otro y tú estás en medio. ¿Cómo el ambiente que se crea es un ambiente de qué? De tensión, ¿no es cierto? Empieza a sentirse un ambiente de tensión. Y en ese momento, pues, lo que uno desea hacer cuando uno experimenta eso, ¿qué es? Bueno, yo de aquí me voy, ¿no es cierto? Queremos evitar, porque es incómodo. Es incómodo presenciar conflictos. Y muchos de ustedes quizá han logrado escaparse de algún momento de conflicto. Yo como pastor, por largos años de mi vida, pues las personas han venido a buscarme por diversos conflictos. Padres e hijos, esposos, hermanos de la iglesia, líderes, compañeros de trabajo, se han sentado y empieza el uno al otro a señalar la falta del otro. Y empieza a escalar la situación de tal manera que en un momento he tenido que parar la situación y decir, hey, un momento, vamos a poner las normas de cómo resolver el conflicto. Porque es natural, la inclinación del ser humano frente al conflicto es señalar las faltas del otro. Eso es de forma natural. Cuando estás frente a un conflicto, ¿oras? Eso deberíamos hacerlo. Cuando estás en un conflicto, ¿cantas alabanzas? No lo creo.
lo que estás pensando es en lo que la otra persona te hizo y en ese momento estás buscando la forma de señalarle a la otra persona lo que te ha hecho. Lo primero que hacemos cuando estamos en conflicto de forma natural es enfocarnos en la falta que la otra persona ha cometido con nosotros. Ese es algo natural, ese es algo que el ser humano lo hace. La pregunta es, ¿ese camino resuelve los conflictos? No, los empeora, se complican más, uno se enreda más en medio del conflicto. Dos autores de libros acerca de conflictos, especialistas acerca de conflictos, uno de ellos es Ken Sender, que escribe Resuelva los conflictos cotidianos. Él dice, ¿ha notado alguna vez que nos enfocamos por naturaleza cuando estamos en medio de los conflictos? Nos enfocamos en la otra persona y en lo que esa persona hizo mal. Y termina con una frase: maximizamos su pecado y minimizamos el nuestro. Jane Addams, en el libro Resolución de Conflictos, dice, en medio de conflictos, nuestros pensamientos y sentimientos vuelven una vez tras otra, a las palabras y acciones ofensivas del que pisoteó nuestros deseos y derechos. Juzgamos al ofensor no solo en nuestro corazón, sino también delante de los demás con las palabras de condenación que creemos que éste merece. Así que de forma natural, el ser humano cuando está en medio de un conflicto, lo que hace es enfocarse y señalarle al otro lo que me has hecho. Jesús sabía que sus discípulos iban a enfrentar conflictos. Jesús sabía que sus discípulos iban a enfrentar conflictos entre ellos. Jesús sabía que los discípulos iban a enfrentar conflictos cuando iban a evangelizar. Sabía que iban a enfrentar conflictos con los cristianos judíos, con los cristianos con los cristianos gentiles. Iban a haber diversos conflictos entre ellos. Y Jesús les enseñó cómo es el enfoque correcto cuando vamos a enfrentar un conflicto. Y empieza Mateo 7, versículo 1, donde Jesús está hablando con ellos y con sus seguidores y dice una verdad tremenda. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Gramaticalmente esa palabra se usa para prohibir algo que está ocurriendo. Jesús ya sabe cuál es la naturaleza del ser humano. Jesús sabe que nosotros vamos a tender en señalar al otro. Por eso Él empieza diciendo, deténganse en lo que naturalmente están haciendo. Dejen ese hábito que ustedes han desarrollado y ya no lo hagan más. Aún más, no juzguen se encuentra en imperativo. Quiere decir que nos da es el único camino que tenemos como seguidores de Dios. No juzgar a los otros para que nadie nos juzgue a nosotros. Ahora, esa palabra juzgar es la palabra en griego krino, que significa juzgar, condenar o evaluar. En el sentido de esa palabra significa formar una opinión crítica de alguien o de algo. Ahora, lo interesante es que esta palabra, y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirve entender que esa palabra es un verbo y es un verbo presente? El verbo presente del griego significa algo que comenzó en un momento, pero que sigue ocurriendo. Quiere decir, Jesús está identificando no una acción que ocurre en un momento y termina, sino Jesús está identificando un hábito del ser humano. Algo que todos nosotros hacemos día quizá tras día o conflicto tras conflicto. Jesús sabe tu corazón. Jesús sabe mi corazón. Y Jesús sabe que cuando nosotros enfrentamos un conflicto, lo primero que hacemos es señalar al otro las faltas que hizo contra nosotros, o cómo nos ofendió, o cómo nos dañó. Y Jesús está diciendo ahí, en ese verbo presente, detén ese hábito que has desarrollado en tu vida. Esa misma palabra en griego, krino, se encuentra en Romanos 14, del 10 al 13, donde Pablo dice que no debemos juzgarnos porque
hay solo un solo Dios que va a ser el juez de todos nosotros. Esa misma palabra se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 11 al 12, donde dice Santiago que no debemos hablar mal del otro. No debemos hablar mal del otro, ni en su presencia, ni en su ausencia. No debemos hacerlo. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice no juzgues a otro? Esa frase quiere decir no tomes una actitud soberbia donde solo te enfocas en la falta del otro. No tomes una actitud soberbia donde condenas solamente al otro y no ves nada de tu responsabilidad. Samuel Pérez Milos es un erudito latinoamericano que ha escrito comentarios muy profundos. Él dice sobre esta frase, es el afán de juzgar a los demás. Es la expresión del orgullo personal de quien juzga. Cuando juzgamos a otros, nuestro orgullo nos domina. John Stott, otro erudito, en su comentario, él dice, el crítico inclinado a censurar es un descubridor de faltas, negativo y destructivo con las demás personas, que disfruta esforzándose activamente por buscar las fallas. Es un espíritu de juzgar a otros, está inclinado siempre a encontrar el error en el otro. Y esa es una actitud dañina que lastima a la gente. En conclusión, Jesús nos está diciendo, quítense el hábito de enfocarse en las faltas del otro. Hay una verdad tremenda que Dios nos está enseñando en esta mañana. En un conflicto, no comiences enfocándote en la falta del otro. Cuando estás en un conflicto, no comiences enfocándote en la falta del otro. Cuando me enfoco en las faltas del otro, así sean reales o así sean imaginarias, estoy huyendo de ver mis propias faltas y así puedo sentir que mis faltas no son tan graves como las del otro. Y de luego dice Jesús, no juzgues a nadie para que nadie los juzgues. Cuando nosotros juzgamos a otros con severidad, ¿qué crees que vas a recibir del otro? Lo mismo, vas a recibir un juicio severo sobre ti. Cuando nosotros, piensa en esto, cuando te sientas con otra persona y estás en un conflicto y comienzas a señalarle sus errores y faltas, la otra persona va a empezar a señalarte tus errores y faltas. Y está diciendo, no juzgues para que no seas juzgados. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí rápida. Algunos dicen, Dios dice que no juzgues, así que nadie se meta con mi vida. Porque Dios dice que solo Él es Dios, solo Él es juez. Nadie se meta con mi vida. Yo puedo vivir como yo quiero. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo, y mira la actitud, con una actitud humilde, no de señalar, sino con una actitud humilde. Dice y sigue diciendo, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Cuídate, examínate tú también. ¿Cómo te acercas al otro? Es muy importante que seas humilde y que te veas tú mismo. Jesús también reveló que los fariseos eran líderes equivocados, líderes engañosos. Y lo dijo con toda claridad. En Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1:3, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Quiere decir que si hay alguien que está cometiendo pecado o que está enseñando una doctrina falsa, tenemos que ayudarnos con una actitud humilde y con una actitud como Cristo nos enseña, con cuidándonos nosotros mismos, que también podemos pasar lo mismo. Un pastor amigo mío, un pastor en Venezuela, hay venezolanos por acá, ¿no? Muy bien, un pastor amigo mío en una iglesia que fui a predicar un día,
una iglesia muy grande, 1.500 personas tenía su servicio. Se había introducido una mujer que se llamaba profetisa y estaba enseñando doctrinas falsas en la iglesia. Y la trataron de reprender para que se detuviera, pero no hizo caso, y como la iglesia era muy grande, era muy difícil de poder manejar la situación. Así que el pastor se levantó en el púlpito y desde el púlpito reprendió a la persona y dijo: esta persona que se llama profetisa es una profetisa falsa y está enseñando doctrinas equivocadas y está haciendo lo que Pablo le dijo a Timoteo que tenía que hacer: cuidar la doctrina, la enseñanza saludable de la iglesia. Así que yo quiero hacer esta aclaración. Si alguno dice: bueno, el pastor ahora ha dicho que nadie se meta conmigo, así que no te metas. Si me ves haciendo algo, no te metas, hasta que no me vistes. No. Ahí dice: si alguien te ve haciendo algo, pues debe reprenderte, pero con una actitud. La actitud es lo que es la clave que se está diciendo aquí. Jesús nos muestra que cuando nos enfocamos en la falta de otros, vamos a generar un círculo vicioso. ¿Ok? ¿Qué es un círculo vicioso? Mira, acá está el versículo 2. Dice: porque tal como juzguen, la práctica de juzgar al otro, de señalar al otro, se les juzgará. Lo que siembras vas a cosechar. Y con la medida que midan a otros, esa medida estricta que usamos contra otros, pues esa se va a medir contra ti. ¿Y cuál es aquí el círculo vicioso? Culpo al otro y me culpan a mí. Culpo al otro y me culpan a mí. A ver si me pueden poner ahí la lámina del círculo vicioso del culpo a otro y me culpan a mí. Si pueden ponerlo, por favor. ¿Lo encuentran? Muy bien. Es un círculo. Culpo al otro, me culpan a mí. ¿Qué hago? Culpo al otro, me culpan a mí, culpo al otro, me culpan a mí y no termino. Es un círculo vicioso. Y Jesús nos dice: tenemos que romper esa esclavitud en la que vamos a caer de solucionar los conflictos de forma equivocada. Porque te enredas en el conflicto y no sales del conflicto. Culpas al otro, el otro te culpa, culpas al otro, el otro te culpa y no sales del conflicto. La verdad es que en un conflicto no comienzo es enfocándote en la falta del otro. Entonces Jesús nos va a mostrar cómo debemos enfocar el conflicto. Versículo 3. Y dice lo siguiente: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia? Mira esa parte, como dice: y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Por qué estás comenzando enfocándote en el otro cuando hay cosas que resolver en tu propia vida? Y aquí está utilizando dos palabras: la astilla y la viga. Algo pequeño con algo grande. Y está buscando, cuando hay algo grande que no nos deja ver, nos impide ver, es nuestra actitud de juzgar al otro. Es nuestra actitud de soberbia. Es nuestro orgullo, es nuestro resentimiento que no nos deja ver cómo resolver el conflicto. Y aquí, interesante lo que dice Jesús: ¿por qué te fijas? Nuevamente está diciendo: tienes un hábito en tu vida. Porque otra vez esa palabra fijas es un verbo que sigue en presente y dice: tenemos el hábito de ver las faltas en el otro. Y dice: preferimos ver las faltas del otro como graves para que nuestras faltas sean minimizadas o sean justificadas. Aquí hay un hábito no saludable en el ser humano, que es enfocarnos en las faltas del otro. Y Jesús dice: no le das importancia a la viga que está en el tuyo. Y aquí es interesante porque dice: dale importancia a lo que hay en ti. Quiere decir, saca el antiguo hábito que hay en tu vida de empezar enfocándote en el otro y reemplázalo por un nuevo hábito. El nuevo hábito es enfocarte en lo que hay en ti, es examinar lo que hay en ti. Reemplaza el hábito antiguo y empieza un hábito nuevo. Está diciendo Jesús algo tremendo, algo revolucionario. Y Jesús está diciendo: cuando hay un conflicto,
Comienza enfocándote en tus faltas. Comienza mirando qué has hecho para contribuir a esa situación. Y sabes, esto no es fácil porque no es natural, no nos nace. No nos nace enfocarnos en nosotros. No queremos, y eso es para todos. Hermanos nuevos, hermanos antiguos, hermanos que leen mucho la Biblia, hermanos que no leen mucho la Biblia. Es para todos. Todos nos va a costar mirarnos a nosotros antes de empezar a señalar al otro. Y Jesús acá nos está dando algo revolucionario, completamente revolucionario. Y nos está diciendo, comienza enfocándote en tus faltas. Comienza enfocándote en tus faltas. Y esto va a ser algo donde vamos a necesitar de la gracia de Dios para poder cambiar el hábito antiguo y poner un hábito nuevo. Y Jesús sigue diciendo lo siguiente, el versículo 4. Mira lo que dice. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo? O sea, tú tienes un problema. Cuando ahí tienes una viga en el tuyo. Nuevamente Jesús vuelve a enfocar y vuelve a repetir el hábito antiguo y el hábito nuevo que debemos tener. Jesús nos está mostrando que debemos comenzar con nuestra parte. No enfocándonos en la parte de mi compañero de la escuela, mi amigo, mi vecino, mi primo, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Y eso es fácil, enfocándonos en el otro. Jesús nos está diciendo repetidas veces, cambia ese hábito y empieza a enfocarte en ti. Y sabes, la pregunta es, ¿cuál es mi parte en este conflicto? Y los que somos más resistentes decimos, mi parte en este conflicto es 1% del 100%. No queremos reconocer más quizá, ¿no? Pero aun si tu parte realmente fuera el 1% del conflicto, tú eres 100% responsable de reconocer esa parte. De reconocerla completamente. Y debes evaluarte. Hay áreas que evaluar. Por ejemplo, palabras. ¿Qué palabras dije? ¿Estoy murmurando contra la persona? ¿Estoy hablando de la persona cuando no está presente? ¿Estoy diciendo cosas en contra de la persona? Estamos contribuyendo al conflicto. Acciones. ¿Qué acciones hice que contribuyeron a este conflicto? Actitudes. ¿Tengo orgullo, amargura o resentimiento? Nadie se va a llamar orgulloso. Pero muchas veces, por nuestro orgullo, nosotros señalamos la falta del otro y no vemos nuestra falta. Tenemos amargura en nuestro corazón. Tenemos resentimiento en nuestro corazón. O aún más esa actitud de ser hipersensibles, ¿no? Los hipersensibles. Dice, tengo un problema con esa persona. ¿Qué pasó? No me saludó. Yo, si estoy sin lentes, yo no te reconozco. Y yo acá en el servicio de inglés, que es 1.500 personas, he salido a dar anuncios. Así que 1.500 personas conocen quién es Nando, pero yo no las conozco. Y cuando estoy a veces en la calle, entro a un restaurante, a una biblioteca o donde sea que estoy caminando, me dice, ¡hola Nando! A veces naturalmente lo saludo. A veces me quedo extrañado porque no lo conoces a la persona. Y eso ocurre porque estamos en una iglesia gigantesca. Y la persona puede, el pastor no me quiso hablar. La persona tal no me miró. De repente ese día no se puso los lentes. Interesante, ¿no? Muy interesante lo que nos puede ocurrir. Déjame leerte esta historia. Es un poema que se llama Prontos para juzgar. Dice, le hablé a ella en la parada de autobús, pero no me miró. Reaccioné porque no me miró y me resentí. No me quiso hablar. No le caigo bien. Siempre creía eso, pero ahora estoy segura. Pero de repente me miró.
con sorpresa y sinceridad, me dijo, perdón, no te vi. Una pausa. Luego unas palabras de una voz entrecortada. ¿Sabes? Vengo del médico. Dice que nuestro primer hijo tiene leucemia y es todo una pesadilla. Y la persona dijo, oh Señor, perdóname, perdona mi egocentrismo. Una madre angustiada, su corazón empapado de dolor, la hora negra de catástrofe, y estoy pensando solo en mí misma. ¿Cuántas veces podemos hacer eso en la vida? En un conflicto, no comiences enfocándote en la falta del otro, comienza enfocándote en tus faltas. Versículo 4, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Versículo 5, sigue diciendo Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, saca primero. Primero en griego significa primero. Igual, primero, la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Interesante este versículo, porque Jesús está diciendo algo tremendo para ti y para mí, que cuando yo comienzo un conflicto señalando las faltas del otro, soy un hipócrita. Tremendas palabras, ¿no? Jesús lo está diciendo, no yo. Jesús está diciendo, hipócrita, porque hay cosas en ti que no las quieres ver. Tremendas palabras que Jesús está diciendo. ¿Sabes? Yo creo que el conflicto es una oportunidad para que Dios trabaje en lo profundo de tu corazón. El conflicto secular, que hay clases de cómo resolver el conflicto de forma secular, solamente buscan resolver el conflicto y se acabó. Pero Dios, cuando habla del conflicto, Dios quiere tratar con tu corazón y con mi corazón. Nosotros solo queremos tratar con el tema y cerrarlo ahí, terminó ahí. Pero Dios está interesado en que cuando aparezca un conflicto se revele un orgullo que hay en ti, se revele un resentimiento que hay en ti, se revele chismería que hay en ti, se revele actitudes incorrectas de resentimiento contra otro que hay en ti, porque Dios quiere que se revele para sacarlo de ti y pulirte y hacerte algo hermoso y liberarte de cosas que te arrastran y te dañan a ti y dañan a los demás. Dios está interesado en resolver cosas de nuestro corazón. Cuando hay un conflicto, hay más en juego que el conflicto en sí. Dios quiere tratar con tu corazón. Dios quiere revelar ídolos que posiblemente se han enraizado en tu corazón y en tu vida. Y solo a través de un conflicto fuerte va a salir y se va a revelar y se va a mostrar. Y no lo queremos ver porque es muy feo. Cuando hay orgullo, nadie lo quiere ver porque nadie quiere sentirse orgulloso. Cuando somos resentidos, nadie lo quiere ver. Pero son cosas que hay en nuestro corazón. Y Dios quiere trabajar en lo profundo de nuestro corazón. Dice, no empieces mirando las faltas del otro. Empieza enfocándote en las tuyas. En un conflicto, no comiences enfocándote en las faltas del otro. Comienza enfocándote en las tuyas. Cuando humildemente reconocemos nuestra parte en el conflicto, cuando tú estás en conflicto con alguien y cambias la actitud, cambias el hábito, en lugar de señalarlo y de recriminarle sus faltas, cambias y tú reconoces y dices, he estado con Dios y he descubierto estas cosas que han contribuido al conflicto y perdóname por eso, generalmente la otra persona va a decir, yo también tengo mi parte y las va a decir. Y aún si alguien no lo dijera, nosotros como seguidores de Cristo somos llamados a vivir así, a reconocer nuestra parte, a reconocer nuestras fallas y decirlas.
Ahora, la figura que usa Jesús aquí es sumamente interesante, ¿no es cierto? Dice, si hay algo, ¿en dónde? En el ojo. Yo como tengo lentes, anteojos, es bien difícil que me entre algo, pero cuando uno está así, es fácil que entre algo, ¿no es cierto?, al ojo. Y cuando algo entra al ojo, ¿qué pasa? Empezamos a incomodarnos y queremos sacarlo, ¿no? Hasta a veces pedimos ayuda, por favor, sácalo. ¿En dónde había algo? ¿En el ojo de quién? ¿En el ojo de la persona que juzgaba había algo? Interesante, en el ojo de los dos. Si te das cuenta, Jesús está ilustrando y está diciendo, el problema en un conflicto no solamente es de uno, es de los dos. Y los dos deben aprender a solucionar el conflicto, reconociendo cada uno su parte. Y cuando sacas tu parte, y esta es parte buena, porque algunos dicen, han interpretado este versículo de manera equivocada, pero dice, cuando sacas tu parte, entonces, versículo 5 dice, entonces cuando ya reconociste tu parte, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, recién, cuando ya has entrado con Dios y has sido honesto con Dios y has dejado que Dios te quebrante y has reconocido que hay orgullo, que hay palabras, actitudes, lo que sea, y lo has reconocido y has pedido perdón a la otra persona, recién en ese momento tú puedes ya ver con claridad la paja que hay en el otro. Y puedes recién en ese momento hablar con la otra persona con una actitud humilde para ayudarle a que reconozca su parte en el conflicto y lo confiese a Dios y se resuelva entre los dos. Interesante lo que Jesús aquí nos está enseñando. Porque algunos dicen, ya, solo reconozco mi parte y ya acabó. No. Cuando ya reconociste tu parte, has entrado a esa relación espiritual con Dios, ya en ese momento de quebrantamiento, Dios te va a dar la forma de mirar al otro, pero con gracia. Puedes mirar al otro con misericordia, porque cuando tú reconociste tu parte delante de Dios, fue con gracia, ¿no es cierto? Dios te extendió gracia, Dios te extendió misericordia. Y esa gracia y esa misericordia que tú has recibido, ahora tú la puedes extender hacia la otra persona. En un conflicto, no comiences enfocándote en la falta del otro, comienza enfocándote en tus faltas. Ahora, la realidad, todos los que estamos aquí sabemos lo que es un hábito malo, ¿no es cierto? Todos los que estamos aquí, yo creo que todos tenemos un hábito malo, no lo vamos a decir cuál es nuestro hábito malo, pero todos tenemos un hábito malo por lo menos, ¿no? ¿Cuántas veces has intentado cambiar ese hábito? No digas. ¿Y cuántas veces has fracasado? Tampoco lo digas. Y decimos, es difícil cambiar un hábito. Un hábito no es fácil de cambiar. Lo que Jesús nos está pidiendo no es algo que tú lo vas a poder lograr. Esto no lo voy a lograr si yo lo decido hacer por mí mismo. Necesito el socorro de Dios. Necesito rendirme a Dios, sea joven, sea adulto, sea esposo, sea hijo. Necesito primero enfocarme en Dios y rendirme a Dios para que Dios opere en mí y me cambie ese hábito. Por eso es interesante que el versículo 7 y 8 de ese pasaje, Jesús dice lo siguiente: pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y ese versículo que lo hemos usado para la oración, lo usamos para muchas cosas, pero no lo usamos para la oración dentro del conflicto. Y dentro del conflicto Jesús nos está diciendo, clama a Dios y Dios va a cambiar en ti la forma de resolver los conflictos. Clama, quebrántate delante de Dios, ríndete delante de Dios. Deja de poner al otro sus faltas. Deja de atacar y quebrántate delante de Dios. El pastor Marcos, pastor de una iglesia, era el candidato para ser el pastor principal de la iglesia. Quienes evalúan al pastor para ser candidato son los ancianos de la iglesia en esa congregación. Los ancianos de la iglesia empezaron a evaluar al pastor Marcos
Y ellos creyeron que el pastor Marcos no era el candidato indicado para ser el pastor principal de la iglesia. Lamentablemente, ellos actuaron mal. En lugar de hablar directamente, se generó un conflicto serio entre ellos. Y estos ancianos lastimaron profundamente al pastor Marcos y a su esposa. Pero el conflicto fue más allá de ahí. Arrastró a toda la congregación. Y un grupo de personas estaban a favor de los ancianos y otro grupo de personas estaban a favor del pastor Marcos. Así que esa iglesia, en lugar de respirarse paz, cuando uno entraba, respiraba división. No había paz. Estaban tan desesperados, pero tan sinceros de querer resolverlo en medio de lo que se habían enredado, que llamaron a gente sabia para que viniera y sea mediadores entre los ancianos, el pastor Marcos y su esposa. Así que ellos se reunieron y conversaron. Y en medio de esa conversación, que al comienzo fue difícil porque ambos empezaron a atacar, y comenzaron equivocadamente a señalarse el uno sus faltas. Pastor Marcos señalando la falta de los ancianos señalando al pastor Marcos, y seguían lastimándose, hiriéndose profundamente. Y los mediadores empezaron a abrir la palabra y empezaron a orar. Y empezaron a mostrarles que ellos tenían que cambiar de actitud. La historia es más larga, pero por la gracia de Dios y la intervención de Dios, estos ancianos se rindieron a Dios. Gente muy sabia, muy conocedora de la palabra, con años de la fe, pero que habían cometido grandes errores. Un día los ancianos convocaron a una reunión con toda la iglesia. Y uno a uno se pararon al frente de la iglesia y estaba el pastor Marcos y su esposa también ahí. Y uno a uno de los ancianos empezaron a decir: hermanos, hemos pecado. Hemos lastimado al pastor Marcos y a su esposa con esto. Se levantaba el otro anciano y decía lo mismo. Cambió el enfoque. Empezaron a reconocer sus fallas. Pero el pastor Marcos y su esposa habían sido lastimados por muchos meses. Así que sanar esa herida era muy difícil. Pero Dios obraba en medio de esa reunión, cuando cada anciano se paraba y decía y confesaba. Pero ellos esperaban más porque la herida ha sido muy profunda en ellos. Así que en medio del último anciano que paró y se regresó, Silvia, la esposa, se levantó cuando le tocaba el pastor a su esposo. Se levantó y ella vino corriendo al micrófono. Y ella dijo: yo tengo que decir algo. Yo también confieso mi pecado. Porque he guardado contra ustedes, ancianos, amargura en mi corazón. Y he hablado de ustedes a sus espaldas. Y se sentó. Y en ese momento estaba el pastor Marcos luchando con todas sus emociones, recordando todas las veces que él había servido a Dios en su iglesia y cómo había sido maltratado por estos ancianos. Y se paró y dice que pesaba sus pies como si estuviera cargando pesas terribles. Y caminaba y luchaba en su mente. Y en ese momento el pastor Marcos gritó por dentro y dijo: Dios, ayúdame. Él llegó hacia el micrófono con hojas, listo para leerlas, papeles, donde estaba para revelar todas las cosas que ellos habían sufrido como pastores y como personas en la iglesia por los ancianos. En ese momento se le cayeron todas las hojas, cayeron al piso, todas. Y él dijo lo siguiente: yo soy el más culpable de todos ustedes. Reconoció su parte y confesó específicamente las cosas, como él también había desconfiado de los ancianos, cómo se había sembrado amargura en su corazón. Y lo confesó delante de todos, no era fácil. Y pidió perdón a los ancianos. Volteó, los miró y les pidió perdón.
Los ancianos se pararon, corrieron hacia ellos, la esposa vino y se abrazaron y se perdonaron. Pero ahí no terminó todo. Personas de la iglesia que habían tomado parte en el conflicto se levantaron y se pusieron al costado y pidieron el micrófono y dijeron: yo necesito confesar que yo soy parte de este conflicto. Yo hablé de Pastor Marcos a su espalda. Otro se levantaba y decía: yo defendí al Pastor Marcos y hablé mal de los ancianos. Y a varias personas de la iglesia se levantaron diciendo eso. Y finalmente todos se perdonaron y todos se abrazaron. La iglesia se sanó. La paz de Dios se sentía en ese lugar donde alguien valientemente tomó la decisión de confesar: yo soy responsable de este conflicto. Dios sanó la iglesia. Pastor Marcos pastoreó la iglesia junto con los ancianos y junto con la iglesia. Y la iglesia caminó en un camino distinto por la gracia de Dios. ¿Qué es tu parte en el conflicto que te encuentras? ¿Crees que toda la parte es de la persona que está generando el problema y dices: esta persona tiene el 100%? Pero quiero decirle algo a algunos de ustedes en esta mañana o tarde ya. Decirles lo siguiente. El domingo pasado dijimos algo muy importante. Todos nosotros nacemos en conflicto con Dios. Todos. La Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado, Romanos 3:10 y Romanos 3:23, enseñan que todos nosotros somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Quiere decir que todos nacemos en conflicto con Dios. Y por haber nacido todos en conflicto con Dios, dice que la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Separado de Dios, espiritualmente separado. Se rompió la comunión con Dios. No solamente se rompe la comunión con Dios, sino separado físicamente. Viene la muerte física y uno se separa, la parte inmaterial de la parte material. Y aún lo más serio, separación eterna, que significa que por nacer en conflicto con Dios, está separado eternamente de Dios rumbo al infierno. Y eso lo enseña la Biblia. Y Romanos 6:23 dice: pero hay una solución. Y la solución es que Dios envió a Jesucristo. Y Jesucristo es el puente entre Dios y el hombre. El hombre ha intentado a través de las religiones, sea cual sea, reconciliarse con Dios, pero no puede. El hombre no puede resolver el conflicto. El único que puede resolverlo es Dios. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús es el puente. Pero un puente, ¿qué hay que hacer? Hay que cruzarlo. Mientras que tú no cruzas el puente, sigues en conflicto con Dios. Y el puente se cruza por dos razones. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que nací en conflicto con Dios, yo no nazco cristiano, yo no nazco hijo de Dios. La Biblia enseña con claridad que nadie nace como hijo de Dios. Nacemos en conflicto con Dios y necesito arrepentirme de mis pecados. La Biblia enseña que todos somos pecadores y la Biblia enseña que debo poner mi fe en Jesús como mi Salvador. En ese momento que yo me arrepiento y que yo pongo mi fe en Jesús, yo estoy cruzando el puente y reconciliándome con Dios. Cristo viene a morar en mí y yo tengo vida eterna. Pero mientras que no des ese paso, esto no es automático. Hay enseñanzas de personas que dicen: Jesús ha muerto en la cruz, todo el mundo es salvo. Jesús murió en la cruz, todos son hijos de Dios. Eso no enseña la Biblia. No es automático. Nacemos y nuestros hijos que nacen van a nacer en conflicto con Dios. Entiéndelo. Y cuando tu hijo nace, por más hermoso que se ve,
por más bello que se ve, nace pecador. Y él va a tener que tomar su decisión personal. No hay que, ¿y cuándo fuiste cristiano? Yo siempre soy cristiano. No hay eso. No existe. ¿Y cuándo te hiciste hijo de Dios? Yo soy de una familia de pastores, de hijos de Dios por siempre. No hay eso. En un momento de tu vida tuviste que reconciliarte con Dios y espero que lo hagas hoy. Hoy es tu oportunidad, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Dios quiere que te reconcilies con Él. Es la reconciliación más importante, tu reconciliación con Dios. Y la reconciliación con Dios es sencilla, no es complicada. ¿Qué tengo que hacer? Sencillo, solo dile a Dios, reconozco que soy pecador, creo en Jesús como mi único Salvador, no hay otro Salvador, y lo invito a venir a mi vida. Haces eso en este momento y te conviertes en hijo de Dios. Si haces eso, si tienes dudas sobre eso, no te vayas sin conversar con un líder, con mi esposa, conmigo, con algún líder de la iglesia. Es importantísimo que tú resuelvas ese punto. Ahora, hoy día hemos aprendido, no empieces el conflicto. ¿Qué? No empieces el conflicto enfocándote en la falta del otro, comienza enfocándote, como nos cuesta, ¿no? Y decimos, qué bonito sermón hoy día, amén, gloria a Dios, la paz sea con ustedes, me voy. En tu boletín vas a tener una hojita, ¿ok? Busca tu boletín, por favor. Dentro del boletín tienes una hojita que dice resolviendo conflictos como Jesús nos dice. Resolviendo conflictos como Jesús nos dice, ¿ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Esto es un desafío para nosotros de forma personal. ¿Y cuál es el desafío? Yo, ¿con quién tengo que empezar? Conmigo, no con el otro. Porque siempre decimos el nombre de la otra persona rápido, ¿no? Yo, Nando, tu nombre, ¿ok? Dice, he contribuido en mi conflicto con, y ahí pones con quién, ¿ok? Mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, mi amigo en la escuela, mi compañero, mi vecino, mi suegro, no sé. Y dice lo siguiente, viene algo fuerte, ¿ok? ¿Están listos? Dice, he contribuido en mi conflicto con Pérez, con las siguientes palabras, acciones, actitudes hacia la otra persona. Y ahí las escribes. Y va a ser difícil escribir, ¿ah? Se te va a paralizar la mano. Pídele a Dios la gracia para reconocer tu parte, qué palabras, qué actitudes y qué acciones. Luego dice, voy a hacer todo lo posible, tu parte, mi parte, voy a hacer todo lo posible por resolver este conflicto. ¿Y ahí qué vas a poner? El mes. Septiembre. Ojalá que lo ponga septiembre. Por lo menos yo le puse el año, 2018. Porque si no, algunos ponen 2020. Y los muy jovencitos ponen 2030. Así que no, 2018. Y dice lo siguiente, ora cada día para que Dios te dé la gracia en cómo acercarte con la persona que tienes un conflicto. Jesús dijo en Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Así que este es su tarea. Y yo sé que algunos de ustedes están diciendo, no, esta tarea no es para mí, yo no lo voy a hacer. Y ya empezaste. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Y voy a pedirles algo. Necesitamos pedir a Dios que intervenga. Así que toma las manos de las personas que están a tu costado y vamos a pedir unidos a Dios su intervención. Ahí en el lugar que estás, toma la mano de la persona que está a tu lado
¿Ok? Cierra tus ojos, cierra en este momento tus ojos, close your eyes. Vamos a orar y buscar a Dios en este momento. Ahí en el lugar que estás. Ahora Dios está en este lugar y Él contempla a sus hijos. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti en este día. Hoy día venimos juntos, Ventri en español, cada uno de nosotros, unidos para rogarte a ti, Dios del cielo, que nos ayudes a cambiar un hábito que naturalmente tiene el ser humano. Ayúdanos, Señor, a no empezar un conflicto señalando las faltas del otro. Ayúdanos, Padre, a detenernos para evaluar con seriedad delante de tu presencia nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones. Y Padre, ruego en el nombre poderoso de Jesús por cada persona que está aquí hoy. Ruego que cada uno de nosotros que ha recibido este desafío hoy tome el paso de escribir en ese papel su nombre, empezar con su nombre, escribir el nombre de la persona con la que está en conflicto, reconocer sus acciones, sus palabras y sus actitudes y decidir delante de ti buscar a la persona con una actitud distinta. No comenzamos señalando las faltas del otro. Comenzamos señalando nuestros errores. Todos los tenemos. Todos los que estamos presentes aquí, jóvenes, adultos, padres, esposos, esposas, todos tenemos errores y fallas. Todos tenemos cosas en nuestro corazón que tú quieres tratar y cambiar. Padre, obra en esta iglesia tuya, obra en cada uno de nosotros para que realmente, Señor, crezcamos en medio de los conflictos, podamos aprender lecciones valiosas para nuestra propia vida en relación contigo y en nuestro andar contigo aquí en la tierra. Y podamos ser libres de ídolos que quizá arrastramos por años en nuestro corazón. Que podamos sacar de nuestra vida el orgullo, que podamos sacar de nuestra vida el resentimiento, que podamos sacar de nuestra vida el mirar y el señalar al otro de manera ligera. Padre, obra en nosotros. Sana nuestras vidas, sana nuestras relaciones, sana las relaciones de los esposos, sana las relaciones de primos, de hermanos, de tíos, sana las relaciones de hermanos de esta iglesia, sana las relaciones de padres e hijos, sana las relaciones que tengamos con algún familiar lejos. Padre, que no regresemos a casa igual, que regresemos a casa diciendo, hoy día te hemos escuchado. Hoy día, Señor, hemos escuchado palabra tuya. Y hoy día nos rendimos a ti para que tú operes en nuestra mente y en nuestro corazón profundamente, Señor. Todos hoy día clamamos como el pastor Marcos clamó. Un hombre profundamente lastimado. Clamó con un grito profundo. Ayúdanos, Dios. Ayúdame a ver lo que tú quieres que yo vea en mí. Revela, Señor, las cosas que no están bien en mi corazón. Revélalas y sácalas para que no gobiernen nuestra vida, para que no estropeen las relaciones, para que haya paz y armonía en el mundo. Padre, levanta esta iglesia tuya, porque dices que nosotros tenemos el evangelio de la paz, y la primera paz debe ser en nuestras propias vidas. Y esa paz que experimentamos, la proclamemos al mundo que tanto necesita tu paz.
Obra, oh Dios, que se haga una revolución en nuestras vidas, que ese hábito malo termine hoy y que hoy comienza el nuevo hábito para honrar y glorificar al único que merece toda la honra, la gloria, que eres tú, Señor. Gracias, Dios bueno, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Y a veces quieres tratar cosas difíciles de nuestra vida porque quieres lo mejor para nosotros. Te bendecimos en este día. Te alabamos, Señor. Y que los que estamos aquí sigamos creciendo. No solamente aquí, sino podamos ir al grupo de vida que tenemos, porque necesitamos de otros para crecer. Que podamos participar de la conferencia y podamos recibir herramientas para nuestra vida y para otros, y ministrar a otros con lo que vamos a aprender. Padre, haz esta iglesia una iglesia que lleve la paz al mundo. Hay organizaciones de paz, pero esta es la que debe llevar la verdadera paz. Tu iglesia, tus hijos, llévanos, oh Dios, por el camino que tú tienes. Y gracias por cada persona que ha venido hoy, cada joven que ha venido hoy, cada adulto que ha venido hoy, cada persona que tú has traído. Gracias, bendice su vida hoy, levántanos hoy. Te bendecimos en Jesús. Amén.